El famoso predicador Charles Spurgeon dijo: «Llegará un tiempo en que, en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras». Esta cita critica a las iglesias que priorizan el entretenimiento sobre la predicación fiel del Evangelio. Spurgeon advertía sobre el peligro de diluir la palabra de Dios para hacerla más atractiva o cómoda para la audiencia. En la actualidad, mencionar la sana doctrina es visto por muchos como sinónimo de un enfoque legalista y restrictivo. El concepto ha sido distorsionado y el mensaje original del Evangelio ha sido sustituido por discursos que se ajustan a las demandas y expectativas de las masas. Me atrevo a afirmar que algunos movimientos que se autodenominan cristianos carecen de una comprensión clara de lo que significa la sana doctrina. Existen dos realidades innegables. Por un lado, una congregación que se adhiere a la fiel predicación del Evangelio atraerá a una minoría de verdaderos creyentes. Por otro lado, un mensaje adulterado, basado en un evangelio falso, atraerá multitudes sedientas de mensajes complacientes. Nos encontramos en un tiempo en el que se predica cualquier cosa, excepto la palabra de Dios en su forma pura y fiel, diluyendo así la verdad con fines pragmáticos o populistas. Ahora bien, en el presente estudio bíblico abordaremos los capítulos 3 y 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aquí encontramos a Pablo, un fiel ministro de Jesucristo, instruyendo al joven Timoteo sobre cómo manejar correctamente la palabra de Dios. En su enseñanza, Pablo no solo le muestra a Timoteo la importancia de interpretar y predicar la palabra con precisión, sino que también le advierte de un tiempo venidero en el que los oyentes no querrán escuchar la sana doctrina. En lugar de ello, se rodearán de maestros que les digan lo que desean oír, abandonando la verdad para seguir mitos. Leamos entonces la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje subraya la autoridad de la palabra de Dios, su inspiración divina y su propósito en la formación espiritual de los creyentes. La palabra de Dios tiene un propósito claro y es útil por varias razones esenciales. En primer lugar, enseñar implica adoctrinar correctamente. Pablo resalta la importancia de las enseñanzas correctas, y en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva en Jerusalén, profundamente comprometida con la doctrina. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 42, se nos muestra cómo los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, una prioridad fundamental en su vida espiritual. Leamos el relato bíblico. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este énfasis en la enseñanza correcta establece la base para una fe sólida y una vida cristiana centrada en la verdad de la Escritura. En la doctrina expone la mente de Dios tocante a temas como la Trinidad, los ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la santificación, la iglesia y los acontecimientos futuros, etc. En segundo lugar, redarguir es convicción. Al leer la Biblia, esta nos habla de manera directa acerca de aquellas cosas en nuestras vidas que desagradan a Dios. También es provechosa para refutar los errores y para responder al tentador. En tercer lugar, también la palabra es provechosa para corrección. No solo señala lo que es erróneo y pecaminoso, sino que expone la forma en que se puede enderezar. Por ejemplo, las Escrituras no solo dicen, el que hurtaba ya no hurte más, sino que añade, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. La primera parte del versículo se podría considerar como reprensión, mientras que la segunda parte es corrección. El corregir se refiere también a poner las cosas en orden. En cuarto lugar, instruir en justicia hace referencia al proceso de formar y entrenar a una persona, similar a cómo se entrena a un niño en su desarrollo moral y espiritual. De los 4 usos de la Escritura mencionados, solo uno se centra exclusivamente en la adquisición de conocimiento, enseñar. Los otros 3, redarguir, corregir e instruir, están relacionados con la transformación de la vida del creyente. Los 4 propósitos mencionados en la Escritura tienen como finalidad que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo o maduro, y enteramente preparado para toda buena obra, como lo indica la Biblia. El conocimiento que no genera un cambio en la vida es ineficaz. Por otro lado, vivir sin una comprensión clara de quién es Dios y lo que Él espera de nosotros resulta peligroso y lleva a la confusión espiritual.
La verdadera enseñanza bíblica no solo informa, sino que transforma, formando creyentes que viven de acuerdo con la voluntad de Dios. A través de la palabra de Dios, el creyente se vuelve completamente apto y maduro, con todo lo necesario para llevar a cabo buenas obras. Esto contrasta con la tendencia moderna de considerar la preparación espiritual como algo basado únicamente en títulos académicos. La verdadera capacitación para una vida cristiana fructífera proviene del conocimiento y aplicación de las Escrituras, no de logros externos. Apreciados oyentes, comprendan con seriedad el propósito de la palabra de Dios. Si estas verdades fundamentales no se encuentran en una iglesia, lamentablemente, quienes asisten nunca escucharán el verdadero mensaje. Por lo tanto, nunca vivirán en la plena voluntad de Dios. Esa iglesia se irá mundanizando, volviéndose mediocre, carnal, y eventualmente funcionará más como un club social que como una comunidad espiritual. Solo una enseñanza basada en la palabra puede evitar que esto ocurra. Ahora bien, las Escrituras advierten que este alimento espiritual, también llamado leche espiritual, puede ser adulterado. El apóstol Pedro nos exhorta a desear la leche espiritual pura, no contaminada. Leamos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo podrías crecer y madurar espiritualmente si anhelas la palabra de Dios, pero tu pastor te presenta un mensaje adulterado? Te pregunto, ¿qué consecuencias tendrá esto en tu crecimiento espiritual? Imagínate que a un recién nacido se le alimenta con leche, pero mezclada con agua. ¿Le será provechoso? ¿Le permitirá crecer correctamente? De la misma manera, si el alimento espiritual que recibes está diluido, tu crecimiento en la fe será incompleto y débil, afectando tu madurez espiritual y alejándote de la verdadera voluntad de Dios. Apreciados oyentes, muchos cristianos y congregaciones hoy no examinan si la palabra de Dios está siendo predicada fielmente. En su lugar buscan un mensaje cómodo que apela a sus emociones, un ambiente agradable, música contemporánea y enseñanzas que no los confronten con la necesidad de abandonar el mundo. Prefieren que no haya restricciones, que les permita servir a Dios según sus propios términos. Pero, ¿realmente eso es lo correcto? Un maestro bíblico afirmó una vez que nadie es víctima de un falso maestro, excepto los nuevos convertidos. Cada persona tiene el maestro que se ajusta a lo que desea. Si amas el mundo y su vanidad, tendrás un maestro que te instruya en eso. Si amas las riquezas, encontrarás a un maestro que te guiará hacia ellas, pero si buscas vivir en santidad, Dios pondrá a un maestro que te guiará en esa dirección. Así es como, tristemente, hoy en día hay maestros para todos los gustos, adaptados a las preferencias del cliente. Ahora bien, después de haber presentado el apóstol Pablo el propósito de la palabra de Dios, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, le da a Timoteo las herramientas necesarias para predicarla fielmente. Pablo instruye a Timoteo sobre la importancia de ser constante y firme en la proclamación de la palabra, incluso cuando los oyentes no quieran escuchar la sana doctrina. Leamos el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo inicia su último y solemne encargo a Timoteo utilizando el verbo griego diamarturomai, que significa testificar exhaustivamente o dar un solemne testimonio. Este término refuerza la seriedad de su exhortación realizada delante de Dios y del Señor Jesucristo, destacando que todo servicio debe ejecutarse con plena conciencia de estar bajo la mirada de Dios. Pablo subraya aún más la importancia de este mandato al invocar a Dios y a Cristo como testigos, recordando que Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí, Pablo advierte que no solo los actos serán juzgados, sino también las palabras predicadas y enseñadas. Incluso menciona que un asesino no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué destino espera a aquellos que con falsas enseñanzas conducen a miles hacia una esperanza vacía y en última instancia al infierno? La condenación para aquellos que guían a otros por el camino incorrecto será mayor aún, dado el impacto devastador de su error. Prosigamos leyendo el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El encargo central de Pablo es claro:
predicar la palabra, destacando que el fundamento de cualquier ministerio es la verdad de Dios. El énfasis de Pablo en la palabra de Dios ha sido constante. Hay alrededor de 36 referencias al Evangelio verdadero en esta carta y alrededor de 17 referencias a las falsas enseñanzas. Pablo deja claro a Timoteo la importancia de su misión mediante una serie de exhortaciones que enfatizan la fidelidad y la transmisión correcta de la palabra de Dios. Le pide que no se avergüence de testificar acerca del Señor y que mantenga con firmeza las enseñanzas que ha recibido. Además, lo insta a encargar esas mismas enseñanzas a hombres fieles, que sean capaces de transmitirlas a otros con integridad. Pablo resalta la necesidad de que Timoteo use correctamente la palabra de verdad, recordándole que como siervo del Señor, debe estar capacitado para enseñar y guiar a otros con paciencia, asegurándose de preservar la sana doctrina y la pureza del Evangelio en todo momento. Como pastor, a Timoteo no le era requerido solamente conocer la palabra, o que le gustara la palabra, o que aprobara la palabra. Se le requería que predicara la palabra. La palabra de Dios debe ser predicada por Timoteo. Esta debía de ser el contenido de su mensaje. No cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra. Muchos predicadores bien intencionados en realidad se están predicando de sí mismos o sus propias ideas en vez de la palabra. Si el enfoque está en las historias divertidas o en las conmovedoras experiencias de vida del predicador, puede que él se esté predicando a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo que debe instar a tiempo y fuera de tiempo. Este mandato implica que el pastor debe estar siempre preparado, listo para predicar en cualquier circunstancia. Debe hacerlo cuando predicar es sencillo y también cuando es difícil, cuando los resultados son visibles y cuando parecen inexistentes. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de cumplir fielmente su llamado a proclamar el Evangelio sin importar las circunstancias. La misión es clara. El deber primordial del pastor es predicarla, independientemente de los desafíos o las recompensas visibles. Ahora bien, luego, Pablo le dice a Timoteo que hay 3 elementos esenciales que deben incluirse en sus predicaciones. En primer lugar, Pablo instruye a Timoteo a redarguir, un término que proviene del griego elecho, cuyo significado abarca convencer, dejar convicto y reprender. La palabra inspirada por Dios es útil precisamente para esto: convencer, refutar y poner en evidencia tanto los errores doctrinales como los desvíos morales y espirituales de las personas. Según el comentario del pastor La Cueva en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, esto se refiere a un reproche, necesario para corregir cualquier pecado o error que esté presente. Timoteo, al predicar la palabra, debe señalar no solo los desvíos doctrinales, sino también las faltas morales y espirituales que afectan a los creyentes. Esto implica que debe confrontar el pecado con la verdad de Dios, convenciendo a las personas de sus errores, tanto en su comportamiento como en su vida espiritual, para que puedan ser restauradas y guiadas de vuelta a la enseñanza correcta. La corrección no solo debe centrarse en la doctrina, sino también en la conducta y el crecimiento espiritual del individuo, garantizando una transformación integral. Es aquí que debe hacer que el pecador se dé cuenta de su pecado. Walter Bagehot dijo una vez: el camino a la perfección pasa por una serie de disgustos. De una manera u otra, hay que hacer que el pecador sienta disgusto por su pecado. En segundo lugar, reprende. En los grandes días de la iglesia había una magnífica intrepidez en su voz, y por eso sucedían cosas. El pecado flagrante debe ser censurado con severidad, y el deber de la iglesia consiste en revelar la actitud de Dios acerca del pecado. El pecado debe ser reprendido, pero el pecador, amado. La palabra es la norma para proceder a censurar. Leamos también en la primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 20, donde Pablo instruye que, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Este versículo destaca la importancia de la corrección pública en la congregación, especialmente cuando alguien continúa en pecado, con el objetivo de fomentar el temor reverente a Dios y la disciplina dentro de la comunidad. Hoy en día, este tipo de corrección suele ser percibido como una falta de amor o como una actitud dura y poco amable. Sin embargo, es todo lo contrario. Corregir con amor es una auténtica manifestación del verdadero cuidado por el bienestar espiritual de los demás. Ignorar el pecado no es amor. El amor genuino confronta el error con la verdad para llevar a las personas hacia una vida más alineada con la voluntad de Dios. En tercer lugar, Pablo instruye a exhortar, lo que nos presenta el otro lado de la moneda. No basta con reprender, también es esencial animar y fortalecer. Ninguna reprensión debe ser tan severa que deje a la persona sin esperanza o sumida en la desesperación. La corrección debe ir acompañada de palabras que motiven y alienten a vivir de acuerdo con los principios de la